Primero que nada, debo agradecer al comité organizador por la invitación. Debo expresar mi satisfacción toda vez que el Instituto Colombo Panameño se ha convertido en un referente en materia de aporte a la formación de los profesionales panameños, y a nuestro criterio es una forma de aportar positivamente al desarrollo de nuestro país. Segundo, hago una precisión, y es que el tema de mi conferencia es arbitraje y tutela de garantías constitucionales, que forma parte de mi investigación doctoral en la cual me encuentro trabajando aún. Y de igual manera me voy a referir a que coincidiré en algunos puntos que el licenciado Jorge Federico Lee ha abordado, hasta llegar a algún análisis de unos fallos de nuestra Corte Suprema en referencia a la materia que vamos a desarrollar. En este sentido, la postura que excluye el arbitraje del ámbito del derecho fundamental a la tutela efectiva olvida cuando menos tres cosas. En primer lugar, que las garantías contenidas en la Constitución panameña pueden constituir el contenido del orden público, que es una de las vías habilitadas para ejercitar la acción de anulación contra el laudo. En segundo lugar, que la noción de orden público, en la medida en que se fundamenta el ejercicio de la acción de anulación, tiene lugar en la sede de la jurisdicción estatal, es la que la permite, de manera mediata el control constitucional. Por último, que si el arbitraje no tuviera que adecuarse a las exigencias constitucionales, se produciría una quiebra inasumible en el sistema constitucional de la justicia. En el arbitraje existe un tercero imparcial, que emite un veredicto sobre dos pretensiones controvertidas, pero a diferencia de la jurisdicción, es un sistema en el que la decisión que pone fin al conflicto no emana de los jueces del Estado, sino de particulares. A él se llega generalmente en forma voluntaria a través de cláusulas mediante las cuales las partes deciden someter las cuestiones a resolución de árbitros en lugar de acudir a los jueces. La adopción del arbitraje por la voluntad de las partes implica desplazar total o parcialmente la jurisdicción de los órganos del Poder Judicial. Ello no vulnera la garantía constitucional del juez natural, ya que si bien la Constitución Nacional organiza los tribunales estatales como el medio natural de administrar soluciones a los litigios que se susciten entre particulares o entre particulares y el Estado, las garantías y principios que emanan de la Constitución permiten dejar de lado ese medio, recurriéndose a otros que operan como fórmulas alternativas. Corresponde al Estado aceptar la asunción de facultades jurisdiccionales por particulares a través del arbitraje, permitiendo a las partes excluir de manera voluntaria el juicio de árbitros en determinados supuestos. Además de ello, el Estado reconoce a las decisiones arbitrales el valor de cosa juzgada, habilitando para su ejecución los procedimientos de ejecución de sentencias judiciales. Los árbitros carecen del imperium propio de los magistrados estatales, pero ello no significa un menoscabo a su jurisdicción, ya que el ordenamiento establece la obligación de los jueces de prestarle auxilio. No concede a los árbitros la potestad de ejercer por sí la coerción necesaria para hacer cumplir sus decisiones, pero pone a su disposición el aparato jurisdiccional público a través del cual podrán obtenerla. La exclusividad jurisdiccional no afecta a la validez constitucional del arbitraje, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva puede ejercitarse tanto ante la jurisdicción ordinaria como mediante el arbitraje, pues el derecho a dicha tutela no impide la facultad constitucional de optar por dicha tutela por el cauce extrajudicial. El árbitro ha de aplicar la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico y en materia procesal está obligado a garantizar a las partes los principios de audiencia, contradicción e igualdad. La doctrina constitucional le coloca también como el garante del orden público, con el debido respeto a la voluntad de las partes que por su convenio dieron origen y después vida al procedimiento arbitral. Acudir al arbitraje no cuestiona la tutela judicial efectiva, pues los jueces y los árbitros son verdaderos socios en la garantía de la libertad contractual de las partes en litigio. Se puede hablar de una verdadera ósmosis
entre la autonomía de los árbitros y la correspondiente tutela judicial. En la medida en que los árbitros garanticen el orden público en sus decisiones, evitarán la intervención judicial en su actividad. Por el contrario, la dejación de sus derechos y obligaciones obligará a los jueces y tribunales a ejercer su misión, anulando en su caso la decisión arbitral. El derecho al debido proceso se extiende en el ámbito de la justicia arbitral. De igual manera, abarca aquellos derechos sin los cuales constitucionalmente no existiría un proceso arbitral. Su contenido no esencial estará conformado por instituciones que no le son propias, como el derecho a la pluralidad de instancias y otras aquellas que por su propia naturaleza no sean exigibles. A su lado, el contenido adicional está circunscrito a aquellos derechos de configuración legal que son exclusivos del proceso arbitral y no forman parte de los anteriores. Cabe desglosar el referido contenido como sigue, que solamente los vamos a enunciar por cuestión de tiempo: a el derecho de acceso a la jurisdicción arbitral, el derecho a que la controversia sea conocida por un árbitro o tribunal arbitral imparcial, el derecho a la igualdad sustancial en el proceso, el derecho de defensa, el derecho a probar, el derecho a la adecuada motivación de las resoluciones arbitrales, el derecho a la ejecución de laudos arbitrales, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Si el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias jurídicas que está previsto y regulado en la ley, si está incardinado en el sistema constitucional de administración de justicia, si los ciudadanos resuelven mediante el arbitraje controversia sobre materia de libre disposición, poniendo en ejercicio los mismos derechos e intereses legítimos que son objeto de tutela judicial efectiva, y si al menos en los arbitrajes de derecho se aplican normas jurídicas, no tendría sentido que no pudiera controlarse si en el arbitraje se han respetado o no los derechos incardinados en la Constitución. Por eso, aunque sea a través de la vía indirecta, cabe la posibilidad de rellenar la noción de orden público con los valores que se desprenden de la Constitución, y con ello puede hablarse en un sentido indirecto de un derecho a la tutela arbitral efectiva. Consecuentemente, si en el desarrollo de las funciones arbitrales los árbitros son requeridos o advierten incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma de inferior jerarquía, deberán cumplir con el deber constitucional de realizar el control difuso de las normas que sean contrarias a la Constitución. La presencia de un recurso de amparo frente a los laudos arbitrales es una cuestión muy controvertida, como explicó el licenciado Jorge Federico Lee, y se separa de los sistemas de una manera radical cuando la cuestión no está resuelta. En España, el Tribunal Constitucional optó por la solución salomónica de considerar al arbitraje como un equivalente jurisdiccional, para excluirlo del ámbito del recurso de amparo. La cuestión se complica, además, cuando las acciones de amparo se presentan antes de constituirse el tribunal arbitral, esto es, contra el ente administrativo de algún centro, durante el proceso arbitral o contra el tribunal arbitral y sus miembros, y contra el laudo arbitral. Las situaciones descritas obligan a reflexionar sobre la naturaleza del amparo de garantías constitucionales y sobre los efectos que éste provoca en un proceso arbitral. Sin pretender imponer un criterio, ni mucho menos defender una u otra posición, el principal interés es plantear el problema. Frente a los inconvenientes que se presentan en procesos arbitrales nacionales o internacionales, proponer soluciones con el objetivo final, que es el de proteger la institución arbitral. La privatización de la justicia, que nace con un acuerdo de las partes, ya sea en un convenio acuerda que se celebra para someter las controversias a un ente privado, para luego recurrir a la esfera jurisdiccional con el objetivo final de ejecutar el laudo. Así, el artículo 19 del Decreto Ley número 5 confirma esta posición, al separar el proceso arbitral de eventuales intervenciones que pudiera ejercer la jurisdicción ordinaria. El recurso de amparo de garantías constitucionales protege a los ciudadanos frente a las violaciones de los derechos y libertades fundamentales consagradas en la Constitución por cualquier servidor público. Dicho recurso, de acuerdo con el artículo 54.2 de la Constitución,
se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales. En consecuencia, el laudo arbitral, como acto que no emana de ningún poder público, no puede ser objeto de impugnación directa mediante amparo. A partir de aquí, puede considerarse que el árbitro es un servidor público, en el sentido del recurso de amparo, porque el árbitro de ninguna manera dicta, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley. En el sistema panameño, la legitimación pasiva recae exclusivamente en la persona del funcionario público que dictó o expidió la orden y no en persona distinta. A ello responde la resolución de la Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de 2009. En suma, para la Corte Suprema de Justicia, servidor público es el que ha sido nombrado para un cargo en los entes estatales que menciona la norma y que además percibe un ingreso del Estado. De lo que resulta evidente que el secretario ejecutivo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio no es un funcionario público, toda vez que ese centro no es una entidad del Estado. Ello se refrenda en el fallo del 8 de agosto de 1997, pronunciado para resolver la acción de amparo propuesta por la Sociedad Educación Avanzada S.A., en que se señaló que la condición de servidor público es uno de los presupuestos fundamentales para que prospere la acción de amparo, ya que nuestro ordenamiento no contempla este remedio constitucional para impugnar actos emitidos por entidades privadas. Es cierto que en algunos sistemas de América Latina se ha admitido la posibilidad de impugnar un laudo arbitral a través de un amparo constitucional, pero esta tendencia no puede generalizarse. En efecto, el amparo constitucional no es el medio idóneo para impugnar un laudo arbitral y no hace otra cosa que apuntar una hostilidad frente al arbitraje, lo cual resulta inaceptable. El artículo 54 de nuestra Constitución determina de manera precisa que cualquier persona contra la cual se ha emitido una orden violatoria de los derechos y garantías contenidos en la misma por un servidor público tiene derecho a que la misma sea revocada mediante procedimiento sumario, presentado ante los tribunales judiciales. Su espíritu se refleja en el artículo 2615 del Código Judicial, donde se establece el objeto de la acción y se indican las reglas para el ejercicio de la misma contra las resoluciones judiciales. El amparo se configura en Panamá como un procedimiento de carácter jurisdiccional, extraordinario y de gran flexibilidad formal para la protección de los derechos consagrados constitucionalmente, tendientes a lograr el restablecimiento de los mismos de manera efectiva e inmediata, y los requisitos de procedibilidad deben emplearse con prudencia efectiva e inmediata. Por lo contrario, supondría coartar el derecho a la tutela. Las acciones de amparo buscan proteger a las personas de aquellos actos dictados en contravención con la Constitución cuando cumplan los requisitos previamente establecidos en la ley. Tal es el caso del numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial, que a la letra dice: la acción de amparo de garantías constitucionales podrá interponerse con sujeción a las siguientes reglas. Y el numeral 2 nos dice: solo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotados los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución. El cumplimiento de los requisitos formales del amparo debe ser proporcional a los acontecimientos de presupuestos evidentes y excepcionales, como la gravedad de los cargos expuestos por el actor, la flagrante violación de las garantías fundamentales, el propósito de evitar la indefensión de las partes que alega el derecho, la necesidad de obtener una respuesta judicial expedita, inmediata y eficaz. Nos corresponde ahora hacer referencia a los casos en que se promovieron acciones contra laudos arbitrales, tanto de procesos administrados como de procesos arbitrales laborales, en los casos bajo estudio. Se señalaron otros elementos distintos al requerimiento del agotamiento de los recursos ordinarios, y es de entenderse, ya que contra los laudos arbitrales solo podrá interponerse el recurso de nulidad, conforme lo establece el artículo 34 del Decreto Ley número 5 de 1999. Los fallos incluyen valiosas reflexiones sobre la esencia de la acción de amparo y se adelantaron importantes consideraciones
respecto al trámite de admisibilidad de los mismos e indicaron que el presupuesto básico de admisión de la iniciativa constitucional y el consecuente estudio de la pretensión y eventual reconocimiento de un derecho descansa en el cumplimiento satisfactorio de los requerimientos que para tales efectos exige la Constitución, pero sin concebirla como un instrumento extremadamente formalista. En todo caso, y como regla general, debe adelantarse que en principio no es viable la acción contra los laudos arbitrales, pues la ley prevé un mecanismo de censura que brinda precisamente la respuesta jurisdiccional requerida por la actora, cual es el recurso de anulación contemplado en el referido artículo 34 del Decreto Ley 5 de 1999. La inexistencia de una posición clara en materia es motivo de serias preocupaciones en círculos arbitrales panameños, como demuestra la carta enviada el 1 de junio de 2011 al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Concertación por el profesor Dr. Ulises Pití, en el sentido de que ello acabaría con la institución arbitral y los negocios ventilados en Panamá, que hoy alcanza cifras millonarias, por lo que Costa Rica o Colombia atraerían a sus foros todos estos conflictos. Estos últimos países tendrían con ello la oportunidad de alcanzar el turismo arbitral que genera divisas en el manejo de los conflictos privados. El profesor Pití propone con tal razón que el único cambio que sobre la materia procede a hacer es el de agregar un párrafo al texto del artículo 202 de la Carta Magna, en el sentido de agregar la frase: contra las decisiones o fallos arbitrales no cabe el recurso de amparo de garantías constitucionales. Este carácter se recoge en la propia doctrina de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del Pleno del 10 de julio de 1998. Si se estudia la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se pone de manifiesto que un gran número de casos, bien es cierto que en materia laboral, el Pleno ha tenido la oportunidad para pronunciarse en relación a la eficacia de los instrumentos de tutela constitucional para vigilar las actuaciones y particularmente las decisiones de un tribunal arbitral. En primer lugar, el fallo del 12 de enero de 1978, la Corte Suprema de Justicia concedió amparo de garantías constitucionales contra un laudo arbitral dictado dentro de un conflicto laboral, no sin antes argumentar dentro del arbitraje laboral el artículo 467 del Código de Trabajo vigente en ese momento, que establece que los miembros de este tipo de tribunales arbitrales comparten los mismos derechos, privilegios e inmunidades que los magistrados de los tribunales superiores de trabajo. Sin embargo, con posterioridad, en sentencia de 16 de enero de 1987, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia destaca: el arbitramiento es un acuerdo por medio del cual las partes se obligan a someter la solución de los conflictos que surjan entre ellos respecto a un caso determinado a la decisión de árbitros que son particulares designados por ellos en la forma que regula la ley. Tal sistema puede ser anterior al inicio del juicio o posterior o en el momento de su desenvolvimiento. En el primer caso tiende a evitar el juicio, en el segundo tiende a terminarlo. Pero en uno u otro supuesto se trata de resolver conflictos que son materia de un juicio, negando al juez competente para conocer del proceso la facultad de aplicar su jurisdicción dentro de este caso concreto. Entendiendo así el arbitramiento, es evidente que el árbitro asume la función de juez y su decisión tiene el mismo valor que la sentencia jurisdiccional, pero no es un órgano de decisión pública que juzga en nombre del Estado un conflicto o divergencia que escapa del control de la Constitución atribuida a la Corte Suprema de Justicia, ya que esta corporación únicamente está facultada constitucionalmente para ejercerla respecto de los actos públicos realizados por autoridades o servidores públicos. No obstante a lo anterior, a través del fallo del 8 de febrero de 1994, bajo la ponencia de la magistrada Aura Guerra de Villalaz, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia admitió la posibilidad de revisar en sede constitucional un laudo arbitral dictado dentro de un conflicto de trabajo, habida cuenta la naturaleza misma de las relaciones jurídicas que son discutidas en el conflicto. En definitiva, la Corte considera que contra un laudo arbitral que viole las normas constitucionales
procede indistintamente a amparo de garantías constitucionales o acción de inconstitucionalidad con independencia de que la ley laboral establezca cuáles son las causales. El Pleno, al no admitir una acción de amparo de garantías constitucionales presentada contra la gestión de un tribunal de arbitraje comercial o privado, bajo el argumento de que los árbitros en este ámbito tienen la composición de conflictos, no posee la categoría de servidores públicos, lo que permite satisfacer uno de los presupuestos que reclama la acción de amparo. Como ya se prendió la luz amarilla. Como puede observarse a lo largo de estos fallos, en la apreciación de las relaciones puede trazarse entre el arbitraje y la Constitución Nacional subyace una cuestión compleja que atañe a corrientes vanguardistas que prevalecen en el pensamiento constitucional contemporáneo y que se inclinan por sostener que los derechos fundamentales tienen que ser respetados y son exigibles no solo frente a las autoridades públicas, sino también a las relaciones entre los particulares. Se trata de una situación extraordinariamente compleja que sigue reclamando en la jurisprudencia panameña una solución de cierre definitivo. Muchas gracias.